Y alguien me decía, tú le has dicho a tu mamá que tú la amas. Y uno tiene que saber que como seres humanos todos nos necesitamos. Claro. Y mientras mejor te relaciones, y es un consejo, se lo doy a todos, ¿ah? Mientras mejor tú te relaciones con las personas, más oportunidades vas a tener en la vida, porque nunca vas a dejar de aprender. Bienvenidos todos a otro episodio más en Personal Upgrade Academy, un espacio donde semana a semana me siento con personas de todos los caminos de la vida para conocer de sus aciertos, sus fracasos, sus errores, de sus victorias y crecer personal y profesionalmente, que es la idea de este espacio. Compartir en comunidad para seguir recibiendo herramientas, conociendo y en fin, aprendiendo en comunidad. El día de hoy, episodio número 81, tenemos una conversación estoy muy seguro que va a ser una conversación inspiradora, una conversación que los hará reír y una conversación que como punto central va a tener conocer una historia de vida de alguien que ya lo veremos en el mismo episodio y lo conoceremos, pero alguien que a través del esfuerzo, del sacrificio y del trabajo diligente, construido algo, una de las empresas de corretaje de seguro más grande del país. Entonces, vamos a ir aprendiendo cuáles son las técnicas o cuáles fueron aquellas lecciones que le ha dejado este camino a este invitado de la noche de hoy. Y aparte es una persona que, bueno, más que yo conocerlo a él, creo que él me conoce a mí de toda la vida. Su hijo es uno de mis mejores amigos, estamos juntos desde que tenemos, o nos conocemos desde que tenemos 12 años por ahí, y él obviamente entonces nos ha visto crecer. Vamos a presentar ahora sí, invitado del episodio número 81, por acá recibimos a Manuel Grimaldo, bienvenido. Bienvenido, tío Manuel, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿Todo bien? Gracias por aceptar la invitación, nos ponemos el headset, ahí estamos, nos acomodamos aquí un poquito para que quede, eso ahí estamos. Estamos perfectos. ¿Cómo estamos, tío? Bueno, de verdad que es un placer estar acá en tu estudio compartiendo con todas las personas que van a escuchar esta entrevista, que yo creo que va a ser de sumamente interesante para sus vidas también, porque yo creo que muchas veces las personas cuando escuchan algo que tiene que ver con la vida de cada ser humano, de alguna manera se puede identificar y puede tomar actitud y hacer las cosas de una manera diferente para poder llegar al éxito. 100%. Yo creo que, como dije, y siempre me gusta, porque personas que nos estén viendo y escuchando, nos escuchan y nos ven aquí en Panamá, también nos escuchan y nos ven afuera. Entonces, personas que estén viendo y escuchando esto te podrían conocer, como personas que estén viendo y escuchando esto no te podrían conocer. Entonces, siempre me gusta ir armando, por decirlo así, armando el muñeco o armando la historia por los bloques, por la base, ¿no? Entonces, comenzar a presentarte un poco a través de preguntas para conocerte. Como dije, por muchos años de tu vida has trabajado en la industria de seguros. Así es. Naciste no en la ciudad capital, sino en Colón. En Colón. Otra Colonense. colonense C3, orgullosamente C3. Exactamente. Pero entonces, antes de entrar a tu empresa, a la industria en la que has trabajado, quiero conocer un poco de tal vez de tus inicios, de quién era Manuel Grimaldo padre de joven, porque creo que eso deja muchas huellas tal vez o muchas pistas de lo que uno es cuando crece. Hay veces que la gente cambia mucho, hay veces que la gente tenía esa actitud y personalidad desde que era pequeño. Entonces, por conocerte, tío, por muchos años, sé que eres una persona que tiene una muy buena actitud, eres una persona que sabe relacionarse con la gente. Entonces, mi primera pregunta va de la siguiente, y es la siguiente. Manuel Grimaldo, joven, de pelado en su juventud, tenía este mismo tipo tal vez como de confianza, de actitud, de querer de relacionarse con la gente. Bueno, te cuento un poquito. Primero que todo, el Manuel Grimaldo que tú conoces hoy, yo siento que no es el Manuel Grimaldo que era cuando era joven. Ok. Y te lo explico por qué. Porque yo era una persona muy introvertida. Es que no te creo. Sí, pero era travieso. Ok. Introvertida por el hecho de que, ¿cómo te lo explico? O sea, era una persona que no se atrevía de ninguna manera a hablar, por ejemplo, en público. Me ponía demasiado nervioso si tuviese que dar una charla, por ejemplo, en primaria, después en secundaria. Ok. O sea, era una cosa que estaba como en pánico y quedaba como congelado. Pero sí te puedo contar que yo recuerdo perfectamente bien que desde niño me tuvieron que cambiar de escuela porque según me cuentan,
yo me portaba tan mal que donde estaban dando clase, yo me paraba entonces ahí a molestar a los compañeros. Ok. Entonces llegó un momento que estaba en una escuela de monjas, imagínate tú. Que ahí no aguantan mucho relajo. Ahí la Exacto. cosa es... Y era Paulino San José en Colón, y la monjita ya a los 6 meses de estar en la escuela. Yo estaba en prekinder. La monjita llama a mi Es padre, prekinder. en prekinder, llama a mi padre y le dice, hey, a Manolito tienen que llevárselo aquí. Ya nadie lo aguanta. Dice que yo me revolcaba en el piso, siempre llegaba con la camisa completamente, tú sabes, del color chocolate del Ajá, piso. ajá. Entonces, eso fue un tema que complicó el tema de mi educación, porque en primer grado también me botaron de la escuela. O sea, ya, Entonces, espérate. Kinder acá, sáquenme a este sí, muchacho. Primer y en grado, primer sáquenme a grado este muchacho. exactamente igual. Ok. ¿Por qué? Porque me portaba tan mal. Entonces, mi padre me dice a mí, ¿tú sabes qué? Tú te vas para escuela pública. Y me acuerdo que me Ajá. metieron en Porfirio Meléndez. Y en Porfirio Meléndez, o sea, como que cambié el chip y me convertí en el mejor estudiante desde Ok. primer grado hasta sexto grado. Yo era uno de los primeros puestos. Ok. Ok. Entonces, ya allí tenía una facilidad de poder convivir con las maestras, con los maestros, o sea, Ok. me los ganaba de una manera natural. ¿Por qué? Porque yo crezco en una familia que lógicamente todo el mundo se quiere, Ok. pero no, tú sabes, esa expresión que poderte decir y que bueno, es que yo le digo a mi papá, papi te amo, o le doy un beso, nada de eso No, no ocurría. había ese tipo de dinámica. Exacto, Ok. entonces eso era un tema que al final de tu historia lo que hace es que uno va creciendo en una burbuja de que se supone que a pesar de no decirlo, nosotros nos queremos, pues, Ok. que es lo más Ok. normal. Pero yo creo que todos mis hermanos, yo sí comencé a evolucionar de una manera diferente. ¿Y por qué diferente? Porque yo cuando tuve, por ejemplo, mis hijos, yo dije, bueno, si yo no podía decirle a mis padres que lo amaba, yo tengo que comenzar a ser diferente. Ajá. Entonces, yo con mis hijos desde que nacieron, era, si lo veía 10 veces en el día, 10 veces era un beso y 10 veces era un te amo. Ok. Como Entonces, cambiar ese patrón un poco de... exacto. Y ese patrón, y yo recuerdo también, ya mi madre ya, o sea, tenía 70 y pico de años, y alguien me decía, ¿tú le has dicho a tu mamá que tú la amas? Yo le digo, yo no me atrevo, o sea, me da cosa hasta darle un beso. O sea, no sé, o sea, como que uno queda congelado, ¿no? Ajá. Y me dice a mí, tienes que romper con esa barrera y tú tienes que decirle a tu mamá que la amas. Y llegué un día ahí, estábamos comiendo y estábamos cenando, me acuerdo, y le digo yo, me paro y le doy un beso a mi madre y le digo que la amo. Y mamá quedó que no sabía ni qué hacer, no sabía ni qué contestar. O sea, completamente desarmada. Yo, mami, te estoy diciendo que te amo. Y ella me dice, bueno, es que yo también. Pero yo también, ¿qué? Yo también eso mismo, eso mismo. Wow. Entonces, a ella le costó también decirme en ese momento que yo también te amo. O sea, había que sacarle la palabra. Pero ya después de eso que yo rompí el hielo, entonces ya comenzó una dinámica diferente con ella, cosa que mis hermanos no hacían. Ok. Entonces, Ok. por eso que yo siento que a lo mejor yo nací con un don diferente y un don de gente diferente, porque gracias a Dios, como tú lo dijiste al inicio, tengo la facilidad de poderme llevar muy bien con todas las personas, no importa si son opositores a mí, no importa si son colegas, que tú sabes en la competencia esta de la vida diaria de los seguros, hay tantos corredores, pero uno tiene que pensar un poquito más allá y uno tiene que saber que como seres humanos todos nos necesitamos. Claro. Y mientras mejor te relaciones, y es un consejo, se lo doy a todos, ¿ah? Mientras mejor tú te relaciones con las personas, más oportunidades vas a tener en la vida, porque nunca vas a dejar de aprender. Claro. Y nunca sabes que la vida da tantas vueltas, Juan David, que esa persona, o sea, mi mejor consejo es,
nunca pelees con nadie, ni con una novia, ni con una ex esposa, ni con un amigo que por alguna circunstancia hayan tenido un distanciamiento. Si hay que pedir disculpas, se pide disculpas y seguir adelante, porque el mundo es redondo, el que no cae resbala, y no sabes en qué momento vas a necesitar de esa persona. Claro, Y si te lo echas de enemigo, no vas a poder tocarle la puerta en algún momento de tu vida que no sabes que esa persona tiene la solución de algo importante de tu vida, la tiene en sus manos, pero por haber cerrado esa puerta, se te dificulta entonces llegar y tener solución. va mucho, o sea, o lo que estabas tratando de plasmar, lo veo mucho por la filosofía de siempre construir puentes y no puertas. O Exactamente, sea, así no es. construir barreras, sino siempre, y aunque hay veces que, como tú dices, uno se puede distanciar, uno puede tener diferencias, y se entiende que uno siempre puede tener diferencias, Y hay que respetarlas. y hay que respetarlas, pero igual siempre tener esa mentalidad de Ujú, dejar esa avenida abierta. así es. O sea, entender nuestras diferencias, pero mantener en lo posible una relación por lo menos respetuosa para poder, si en algún momento tienes que acercarte a una persona, conversar, o alguien te pide algo, o alguien te dice, hey, ¿tú conoces a esta persona? Sí, cómo no. O sea, me gusta mucho esa forma de verlo de que... Y también lo otro, y que lo mencionaba, esa capacidad que tú tienes, porque bueno, como dije, años, o sea, Manuel y yo somos amigos, Manuel hijo, y yo somos amigos de que tenemos 13 años, o sea, 15 años de conocernos, entonces obviamente nos has visto crecer y siempre yo me he dado cuenta que como dije, esa capacidad tuya de relacionarte con la gente independiente de quién sea la otra persona, o sea, no importa si es un contemporáneo contigo, no importa si es un pelado más joven, no importa si es la persona que te atiende, no importa si es el gerente de algún lugar, o sea, siempre he visto en ti esa capacidad de relacionarte con la gente. Entonces, esa misma habilidad, y como veo y te preguntaba de tu juventud, porque quería ver si eso era algo que tenías desde joven, que era natural en ti o fue algo que desarrollaste, Sí. eh, quisiera que o hablar o comentar un poco de tal vez el impacto que sientes que eso ha tenido entonces luego cuando pasas y creces a través de tu juventud y demás y emprendes en una vida profesional. ¿Qué tipo de impacto tiene eso en tal vez los resultados que uno tiene o en las cosas que uno puede lograr? Sí, yo lo que te puedo contar, mira, en la vida uno tiene que ser auténtico y uno siempre tiene que imitar las cosas buenas. Desafortunadamente el ser humano es como que le gusta estrellarse con la pared y de repente, digo, cada ser humano tiene un mundo diferente, piensa diferente y ve las cosas de una manera diferente. Tú y yo, por ejemplo, podemos ver un tema, tú lo ves de un punto de vista y yo lo veo de otro punto de vista. Entonces eso se respeta. Pero cuando tú eres auténtico, cuando tú eres una persona sencilla, porque ese es otro de los temas, tú puedes haber tenido todo el éxito que tú quieras, ocupar las mejores posiciones políticas que tú quieras. Y si tú crees que tú eres mejor que otro, hasta ahí llegaste. Claro, Porque todo lo que la vida te da en un momento determinado, también te pasa la factura. claro, Porque si tú, y lo digo por experiencia, si tú, por ejemplo, ocupas una posición y tú cambias, una posición de jerarquía, y tú cambias, porque ahora tú te crees mejor que yo, ya tú sabes lo que va a pasar. Ya no estás creando puentes, claro, estás cerrando puertas. claro, ¿Por qué? Porque uno en la vida lo que tiene que entender que si nosotros nacimos es para servir a través del amor. Porque si tú te quieres a ti mismo, tú debes querer a tu prójimo. Y yo creo que en la vida siempre existen angelitos dentro de este planeta, por decirlo así. Y lo digo con toda honestidad. ¿Por qué? Porque puede ser que por medio de lo que tú eres y lo que tú has dejado como huella, en el momento que tú necesitas abrir la puerta, va a estar A o B o C persona. ¿Por qué? Porque tú estás dejando una huella de que tú cuando tuviste, fuiste de esta manera. Cuando no tuviste, fuiste de esta manera. Y cuando vuelves a tener, eres de la misma manera. Entonces, eso es lo bonito de un ser humano, que una posición no cree en ti,
una persona diferente. Entonces, uno tiene que ser una persona sencilla. Y esto te lo digo por el hecho de que tocando el tema mío, por ejemplo, no solamente gracias a Dios que hemos tenido éxito a nivel de los seguros, pero también hemos tenido mucho éxito a nivel político. Y yo le comento siempre a mis hijos, y le comento, no sé si tú más habrás escuchado en algún momento, oye, no permitas que, yo no sé ni cómo explicarte, que la M se te Ajá, suba a la cabeza, claro, por decirlo así. claro, Tú tienes que ser una persona que realmente llegas para poder dar solución. Porque si tú crees que los puestos son eternos, les comento, y a los políticos que puedan estar escuchando, papá, cada posición política es transitoria. claro. Hoy estás aquí, mañana no estás. Y me ha tocado ver muchas veces a personas que son de una manera y cuando llegan a una posición cambian por completo y son de otra manera. Y después cuando les toca salir del puesto, entonces los ves por allí, que al final queda, la gente es hablando mal de la arrogancia de esa persona, Claro, que no te abría la puerta, que no te contestaba el teléfono. de cómo se comportaron por Exacto. sentirse, tal vez como tú dices, más o con una posición jerárquica, que eso puede pasar tanto en el ámbito público como en el ámbito privado a medida que uno va creciendo en su carrera Así es. profesional, ¿no? Pero creo que como dices, el perder ese valor o ese norte o esos pies sobre la tierra, sin duda es algo que te puede pasar factura y es algo que lastimosamente creo que se ve en muchas ocasiones. Entonces yo quería aprovechar también para preguntarte, lo que mencionaste de esos angelitos me gustó mucho porque pienso que nadie ni se hace solo, ni es solo, ni puede lograr las cosas solos. Eso no Así es. existe. Eso no Así existe es. de que yo solo logré algo. O sea, creo que siempre uno tiene gente que le apoya, un equipo con el que se rodea y demás. Entonces, ahí quería entrar en ese tema y preguntarte, cuando tú comenzaste en tu carrera profesional, ¿verdad? Tú creces en la ciudad de Colón, estudias y vas a entrar a la carrera profesional, a comenzar a desarrollarte como un profesional con las habilidades que Así tienes en es. ese momento de tu vida. ¿Cómo fueron esos inicios tuyos? O sea, ¿tuviste mentores, alguien que te enseñó, te apoyaste en gente? ¿Cómo fue esos inicios tuyos Sí. para desarrollar MMG, que es una empresa fundada hace muchos años y que ha logrado mucho éxito? Bueno, eso es bien, bien interesante. Imagínate tú, yo nazco en una familia pudiente. A los 19 años, porque nos tuvimos que graduar un año después por el tema de las huelgas Ok, de los educadores en ese entonces, yo me gradué en el año 79, pero la graduación fue en el año 80. ok, ¿Y qué pasó? Que yo me gano, después de haberme graduado, me gano una beca para ir a estudiar milicia, porque eso era lo que yo quería hacer. ok. Yo quería ser militar, a mí me gustaba, No me sabía esa. sí, yo quería ser militar. No me sabía esa. Entonces, recuerdo yo que el coronel Contreras, que era hípico, lo encontré que Darío Ramos era muy amigo de él, y yo le pido a él que me consiguiera una beca y el coronel Contreras me consiguió la beca. Ok, Y recuerdo que en el año 1980, 31 de marzo, yo me iba para la Ciudad de México a estudiar milicia, ah, wow. pero me iba a especializar manejando helicópteros. Entonces, ya me faltaba casi una semana. Mi padre desde el primer momento se opuso y mi papá decía, yo no te llevé a una escuela privada a estudiar, porque comencé en Porfirio Meléndez y terminé en La Salle. Ok, La secundaria la terminé en La Salle. ok. Ya dejé de ser malcriado, el que me revolcaba, y una persona ya, tú sabes, ya consciente de Más que tenía que enfocada. echar para adelante y enfocada, ¿no? Ok, Entonces, bueno, consigo la beca y un día antes mi padre me dice a mí, si coges el avión y te vas para México, olvídate que tienes papá y mamá. wow. Porque yo no tengo un hijo que lo eduqué para ser Paco. En el tiempo ese, en 1980, mi padre le decía a los policías Paco. Ok, ok. Entonces, yo no tengo un hijo para que fuera a estudiar a Paco.
O sea, pero te puso un ultimátum Sí, fuerte si ahí, te o vas, sea, olvídate que tienes papá y mamá. a A un un día. día de... Entonces yo me quedé en el aire y yo dije, bueno, ¿qué hago? Y en ese momento ¿Tenías entonces, que 19 años? sí, para Ok, 20. ok, ok, Entonces tuve que tomar la decisión de quedarme. ok, Entonces me meto en la USMA ok. y te soy honesto, fui un par de veces a la clase de la USMA aquí en Panamá y así mimito, entraba y salía, entraba y salía. O sea, mis padres pensaban que yo estaba estudiando y de verdad que ahí yo estaba rebelde de que ya yo no quiero estudiar, pues. Claro, claro. Tú me quitaste lo que yo Hubo... quería, Ajá, lo que ajá. yo anhelaba desde chiquito ser militar. Y ahora tengo que ir a estudiar y que licenciado en administración de empresas, no hombre, No me no jodas. me jodas, no, 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 no. Entonces, ¿qué pasa? Que todo cayó a la vez. En 1980, ponte tú, eh, más o menos, no, 1981, perdón. 1980 pasó que yo estaba aquí en la universidad, mi papá me consiguió un trabajo en Glidden, Panamá, De en la ese pintura, entonces, de Glidden. pintura. Ajá, ajá. Y me dice, te vas a ir a trabajar, ganaba $150. Te vas a ir a trabajar y en un año te voy a abrir un almacén para ti de pinturas. Ok, ok. Bueno, yo llegaba todo bien vestidito. Bueno, entonces me metieron atrás. En la En la bodega. bodega a hacer pintura, o sea, a hacer colores, pues. Ok. Entonces, cuando yo salía de ahí, toda mi ropa estaba manchada de pintura. Este fue tu primer Mi primer trabajo. trabajo. Bueno, la cosa fue que tenía yo 10 meses en Glidden. Yo decido meterme en la universidad, cosa que hice. Yo dije que yo voy a echar para adelante. Me vuelvo a matricular en la UMA y ¿qué ocurre? Que yo llego a la casa y veo a mi papá. Ya esto fue cuando fui a Colón a visitarlo. Y llego a la casa y veo a mi papá en el balcón con la mano aquí llorando. Yo le decía, papi, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces mi papá me decía, nada, nada, nada. La cosa fue que es allí donde explota de que todos los negocios que teníamos se habían ido al traste. Imagínate tú, Juan David. Wow. Teníamos mueblería y joyería. Teníamos bares. Teníamos colocación de empleados. O sea, por ejemplo, de doméstica. Como Tú una, querías una como una doméstica. reclutadora. Exacto. Teníamos bienes raíces. Teníamos seguros. Mi papá manejó seguros de incendio en ese entonces, Ok. ¿no? Entonces, todos los negocios, y teníamos en el hipódromo más de 40 caballos de carrera. Ahora, cuando tú me cuentas todo esto, tío, y la verdad que yo no sabía esta parte de tu historia, entonces tu papá tenía un ADN muy fuerte de hombre de negocio, o sea, era una Sí, sí, persona sí. muy hábil para los negocios, Así tuvo que haber es. sido, a pesar de que esto pasa y sé que los negocios a veces son cíclicos, pero entonces tú desde temprano tuviste muy rodeado de un padre, o sea, trabajador y de Súper. negocios. Sí, era un hombre de verdad que mi papá era una persona emprendedora. Mm. Y no solamente eso, mi papá fue alcalde de Colón, mi papá fue diputado en esos tiempos en Colón. Fue alcalde justamente cuando mi mamá queda encinta de mí en 1960. Ok, Y anteriormente había sido diputado de la República. Entonces, era una persona sumamente dinámica. ok. O sea, entonces tú te imaginas que desafortunadamente todos los negocios caen al mismo tiempo y tener 40 caballos de carrera que costaban en ese entonces $350 diarios, semanales, Wow. perdón, $350 mensuales, Ok. ¿ok? Y en aquel Más los entonces, gastos claro, en aquel entonces, estoy hablando por los años 70, 80. qué locura. Entonces, al quedar mi padre, quebramos. Cuando hicimos así, dice, estamos quebrados, no tenemos plata. Yo recuerdo que todas las prendas de mi mamá se comenzaron a vender, comenzaron a vender todo lo que se tenía. Y bueno, mi papá resulta ser que le dio un infarto Wow. y ese infarto lo incapacita para seguir trabajando. Lo desahuciaron, le daban 3 meses de vida. Mi papá no pudo salir de la casa por 5 años. Wow. Solamente salía para sus citas médicas o salía porque había tenido otro infarto, porque en esos años estaba empezando el tema de corazón abierto. Ajá. Entonces él tenía como 5
venas tapadas que cuando estaba comenzando el tema de las operaciones, él no se quiso operar porque decía que iba a quedar en el salón de operaciones. Entonces, ¿qué pasó? Que él se mantuvo en la casa, no había plata, tuvimos que salir de todos los caballos, ya los negocios ya por completo quebrados. Ok. Entonces, mi hermano mayor, que en paz descanse, que le llamábamos cariñosamente el vaquero, se llamaba igual que mi papá, Oscar Grimaldo. Entonces, él quedó entrenando los únicos 3 caballos que nos quedaban. Ok. De los 40 salimos de 37 y nos quedaron 3 caballos. ¿Ok? Esos 3 caballos, había un potro y 2 caballos corridos, que eran de los mejores, ¿no? El que cuidaba los caballos era yo. O sea, que ya no teníamos ni siquiera para pagar el mozo de corral. Entonces, yo me tenía que parar a las 4 de la mañana, coger 3 buses, Juan David, para poder llegar al hipódromo, Qué para locura. atender los caballos, llevarlo a la pista, trabajarlo, después refrescarlo, después bañarlo para que pudiesen ir a su establo, darle su comida. Pero lo triste de esto era que no había ni plata para comprar la comida de los caballos. O sea, en ese entonces yo recuerdo como si fuera hoy, que tener 10 centavos en mi bolsillo era mucho dinero. Wow. Entonces, ¿qué pasó? Que yo tenía que irme a pelar la cara todos los días con una persona diferente para pedirle $5 prestados. Esos $5 yo compraba comida de sobra de un establo grande. Y con esa comida de sobra, de un día para otro, alimentaba yo los caballos de nuestros, los 3 caballos que nos quedaban. Entonces, eso fue una dinámica de que se convirtió en una cosa triste para nosotros, porque tú te puedes imaginar de haber tenido mucho y no tener nada. Wow. Entonces, y te soy honesto, yo a mis 14, 15 años en ese entonces yo manejaba 100, $120 por día. Todos mis amigos de la Salle, mis compañeros, yo les regalaba plata todos los días, porque había mucha plata. Claro. Entonces, llegó el momento que ya no había nada. Yo era de lo que llegaba al hipódromo y habían 10 personas comiendo y yo pagaba toda la cuenta. Entonces pasé por una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque ya cuando caímos, por decirlo así, en la podrida, cuando no tienes nada, parece que tienes lepra. Tus amigos desaparecen. O sea, todos los que estaban contigo en un momento determinado era por conveniencia. Entonces, yo sufrí como no tienes idea. ¿Por qué? Porque en esos momentos era que yo decía, todo lo que yo hice por mis amigos, ahora no tengo amigos. Claro. Todo el mundo se apartó de mí. Y esto pasó que tenías 20 años, 21 años. 20 años. O sea, y encima en un momento, o sea, joven, que hay, sabes, hay muchas cosas pasando, uno está Así es. joven y vivir esta experiencia, Fue muy duro. estoy seguro que sí. Fue muy duro. Entonces, llegar a un momento como ese fue un momento triste. ¿Por qué? Porque no tienes la capacidad. Es más, yo comía arroz con huevo. Eso era lo que comíamos en la casa, porque no había plata. La jubilación de mi papá al final eran 300 y pico dólares, con todos los gastos que había. O sea, era un tema de verdad que la pasamos muy duro. Y como tú dices, y también uno de una forma u otra es hasta más impactante cuando estás acostumbrado a algo y luego lo pierdes todo, ¿no? Sí. Hablando del angelito, ahí vamos del angelito que tú estabas tocando, Ajá, ajá. para que tú veas cómo Dios funciona. Bueno, afortunadamente, mi hermano y yo hicimos equipo, los caballos comenzaron a correr y comenzamos a tener éxito. Ok, ok. ¿Qué pasó? Que llegaba el hermano de un jinete, Odín Londoño, y este hermano, primo hermano de él, se llama Temístocles Londoño. Ok. Ese es mi angelito. Y se los digo por qué. ¿Por qué? Porque él tuvo de una manera perseverante. Toda la semana iba al establo. Manuel, vamos a vender seguro. Manuel, vamos a Colón. Que a pesar que no tienes dinero. ¿Este señor te buscó a ti para vender seguro? Sí, 3 meses. Y me decía, vamos a Colón porque tú tienes que tener los contactos. A pesar que no tienes dinero,
la gente va a creer en Colón que tú tienes plata. Porque te conocen, eres de la Exacto. familia Grimaldo. Ok, ok. Entonces, Y una pregunta, este señor, ¿por qué te conocía? ¿De dónde te por el conocía? hipódromo, Solo por el hipódromo. porque el primo hermano de él era jinete Ok, ok, y era el mejor jinete de esa época, Odín Londoño. ok, ok. Entonces, él me conocía del hipódromo y él me decía, Manuel, vamos. Y yo le decía, Temi, yo no puedo hablar en público, entro en pánico. Yo no sirvo para vender seguros. Ajá, ¿qué voy a ir a vender seguro si ni No, me no, no, puedo... ni me atrevo a hablar con nadie. No, 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 no. Y le decía que no, que no, que no. Bueno, el hombre insistió tanto que al tercer mes yo decido comenzar a ayudarlo. Ok, Y en ese entonces, me acuerdo como si fuera hoy, yo lo escuchaba a él hablar. Entonces, él por decirlo así, me tiraba la toalla todas las quincenas. ok. Me decía, aquí tiene, y ya, o sea, ya de tener 10 centavos a tener 20, 25 y un poquito más, Ok. ya tú sabes, ya eso es billete. Sí. O sea, si no Hay tenía nada, hay ya un cambio ahí, hay un hay un cambio. cambio, ¿no? Entonces ya comencé en el tema y me dice a mí, bueno, ahora quiero ir a Zona Libre de Colón. Ajá. ¿Y qué vamos a hacer en Zona Libre? Me dice, busca una empresa para poder entonces, vamos a dar charla de seguros de vida. Y Ah. en ese entonces había un tabú muy grande con respecto a invertir en un seguro de vida. Ok. ¿Ok? Porque la gente decía, no, 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 yo no voy a darle plata a nadie, que se jodan como yo me he jodido, ¿no? Entonces no tenían conciencia de la importancia del seguro de vida. Bueno, me acuerdo que busco a Chivalín Berrío. Y Chivalín Berrío es de las personas que justamente me dice a mí, mira Manuel, le digo yo, Chivalín, yo necesito que tú me des la oportunidad de darle una charla a todos tus colaboradores dentro de IL Maduro. Me acuerdo que él como gerente general de IL Maduro le decía yo, permíteme entonces dar una charla. Si vendo o no vendo es mi problema. Pero déjame entrar. Déjame entrar. Ok. Y me dijo, no me lo tienes que pedir porque éramos vecinos. Ok. Bueno, resulta ser que Chivalín Berrío nos da la oportunidad y me dice, vas a empezar, le dice a Recursos Humanos, llévalo a la bodega, que dé su primera charla en la bodega. Puros bodegueros que trabajaban ahí. Exactamente. Ya. Imagínate tú, Temi Londoño y yo, el que vende seguro, ¿quién es? Es Temi Londoño, Claro. no Mano Grimaldo. Claro. El que tiene la licencia es Temi Londoño, no Mano Grimaldo. Ajá. Bueno, Temi Londoño hace la entrada, que buenos días, que bueno, mi compañero Mano Grimaldo, yo soy Temi Londoño, venimos a hablarle de un tema sumamente interesante para ustedes, que es un tema de seguros de vida, y con ustedes, mi Manuel. compañero Mano Grimaldo. ¿Y tú? Yo nada más lo miré y yo dije, este está loco. O sea, ¿yo qué hago? Me va a pasar la batuta sin avisarme. No, y yo qué sé de seguro. Bueno, como ya yo tenía experiencia de haberlo visto a él explicar los beneficios, Claro, y lo habías estado escuchando, acompañando. entonces Te lanzaste. la cosa fue que comencé a gaguear, a temblar. El corazón me latía a millón y vendimos todos los seguros. ¿En serio? Te lo juro. te- Seguros pequeños, ¿no? De $20, $15. Ok. A todos le vendimos seguros. Me O dice, sea que no te fue, viste que eres un monstruo. no te fue tan mal, tío. Entonces, con todo el que estabas, Y le digo, yo no me vuelvas a hacer más esa vaina, porque yo no sirvo para esto. Me dice, pero hemos cerrado toda la venta. Entonces, en la tarde nos tocó entonces con las secretarias ok. de IL Maduro. Nos toca dar la charla. Se supone que la va a dar él de nuevo. Óyeme, el hombre me hace lo mismo que me hizo en la bodega. Pero ya más o menos tal vez estabas preparado porque ya habías pasado la Entonces, tú te bodega. imaginas de ser un hombre introvertido que entra en pánico escénico. Entonces, me toca volver a dar la charla y para fortuna, gracias a Dios, cerramos las ventas también en ese departamento. Bueno, la cosa fue que comenzamos a trabajar y siempre me daban mi mesada, por decirlo, cada 15 días. Ok. Y llega un momento que habían pasado ya por lo menos 6 meses de estar en eso. Y como al sexto mes
yo me había ido solito para Colón y le vendí a los hermanos Punjabi, Ok. que uno de ellos, Bablu Punjabi, se graduó conmigo en la escuela. Bueno, uno de ellos cogió un seguro mediano y Bablu cogió un seguro para ayudarme. Ok. ¿Ok? Ok. Bueno, Otro tipo de angelito que te escuchó. exacto. Entonces vengo a Panamá, me fui al hipódromo, no vi a Temi y en esos tiempos habían troncales, no sé si te acuerdas de los troncales, que era una manera de comunicarse por medio de antenas, Ok. ¿ok? Así como el móvil phone, Ok. pero Ok. tenían los troncales, entonces troncales en el carro y tú llamabas a un número y él te contestaba. Entonces le digo yo, bueno, Temi, tengo 3 solicitudes llenas de tanta cantidad de dinero de cada una, tengo los pagos, tengo todo. Me dice, yo estoy en zona. Hazme un favor, vete a Aseguradora Mundial, segundo piso, y pregunta por la secretaria que se llama Eledia Herrera. Yo, ok. Yo me llevo la solicitud, termino con los caballos, eran las 11 de la mañana y decido entonces coger mis buses para llegar a la avenida Balboa y llevo las 3 solicitudes. Pregunto por Eledia en el segundo piso, me dicen al final a la derecha. Ok. Entrego las solicitudes a la señora Eledia y sencillamente me doy la media vuelta para irme. Hediondo a caballo. Claro, acabas de salir del establo. Hediondo a O sea caballo. que mientras tú hacías todo esto, tú nunca dejaste de estar en el establo todavía con los... Nunca. Ok, ok. No, era mi obligación porque no teníamos cómo pagar los grunes. Ok, ok, O ok. sea, un grun en ese entonces te costaba $15 a la semana. 3 caballos eran 45. Claro, y no, ¿De no, dónde? no había papá. No había para pagar. Ok. Entonces, la cosa fue que, Juan David, yo me doy la media vuelta, aprieto el botón del elevador para que tú veas lo que es Dios. El elevador se abre. Jovencito, jovencito, venga, venga, venga. Yo, venga acá, venga acá. Yo voy, dígame. Me dice, lo que pasa es que el señor Gerardo Moreno, que es el gerente de producción de esta agencia, quiere verlo. Quiero hablar con usted. Yo llego, veo al señor Gerardo, entro a su oficina, una oficina muy bonita. Yo me siento y él agarra la solicitud y me dice, ¿esta es tu letra? Digo yo, sí, para que tú veas lo que es Dios. Esa es mi letra. Me dice, es que yo veo todas las solicitudes llenas con esta letra y no sabía que era tuya. Ajá. Yo digo, bueno, yo Ajá. soy Manuel Grimaldo, así, 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 así. Qué La cosa locura, fue que me qué dice a mí, locura. bueno, ¿cuánto te da Temi? Yo le digo, bueno, él a mí me sabe por cada quincena. Entonces me dice él, no es justo lo que te están haciendo. Él está ganando mucha plata y lo que te está dando no es correcto. Entonces él me dice, ¿a ti te interesa vender seguro? Si me das la oportunidad. Yo en mi mente digo, bueno, esto es un tema de que, yo no sé, a lo mejor se acaba en algunos meses, Claro. porque tú crees que uno no tiene la capacidad de que esto crezca. Pero Bueno, por mientras estabas oye, dispuesto a... bueno, la cosa fue que él me dice a mí, bueno, vamos a hacer una cosa. En 2 días ven a buscar un cheque. En 6 meses tienes que pasar tu examen. Si no pasas tu examen, hasta ahí llegaste. Ok, ok. Ok, trato hecho. Me fui. 2 días yo llegué. ¿Cuánto tú crees que fue el cheque, Juan David? No tienes ni idea. No, no sé qué decir. Me adelantaron 6 meses de comisión. Wow. Esos 6 meses eran Wow. 2.875,50. Te fuiste de culo. ¿Tú te imaginas? Te fuiste. Ey, en el año 80, 81, esa plata. Oye, yo no lo podía creer. Entonces compré mi primer carro. Ok. $2,000 me costó un Volare de una señora que falleció y compro mi primer carro. Y de ahí mi maletín con el tema de los seguros y comencé yo a trabajar. Claro, para poder moverte, ya Sí. un maletín y Sí, comenzar... con mis solicitudes, mis planes. Ok. Y que resulta ser que Jerry Moreno y Temi se distancian y Temi deja los seguros a partir de ese momento. Oh.
según lo que me contaba Jerry, era como que Temi le decía, me quitaste mi pan. Ok. ¿Me explico? Ok. Entonces, yo cobraba, por decir así, poquito, él cobraba mucho, y llegó el momento entonces que resulta que yo comienzo a trabajar, comencé a ganar mucha plata. A los 6 meses me toca el examen y yo no había estudiado nada. Ay, Imagínense lo que yo pasé. Bueno, me dice Jerry, el examen es mañana. Si no pasas el examen, hasta aquí llegaste. Oye, me puse yo a estudiar, yo no dormí. Pero la noche era antes, así. leer Raca. la ley, el tema de las condiciones generales de las pólizas de vida, y comencé en ese tema, ¿no? Con el tema de la ley, que era más difícil, entonces, ¿qué hago yo? Hice batería. Entonces, hago mi batería y tengo montones de papel Ok. con el tema de la ley, y resulta que cuando llegamos al examen había mucha gente, pero había muchos ojos. Entonces los nervios me atacaron porque habían 3 personas que te daban vuelta y se paraban al lado tuyo. Mientras tú hacías el examen para ver qué estaba pasando. Ajá. Bueno, yo tuve una hora completamente en blanco. No puede ser. Yo no daba con la primera respuesta. Y era preguntas de desarrollo, 50 preguntas de desarrollo. Wow. Y yo decía, Dios mío, ya comencé a temblar porque yo había sacado las baterías y me las había puesto aquí abajo. Entonces, Hay una historia de tu hijo también muy buena de la sí, escuela. bueno, entonces yo saco Manuel, la batería, si estás escuchando esto, tú sabes, tú sabes. saco la batería y me las pongo aquí, y como no podía leer nada por el tema que tenía muchos ojos, entonces yo decía, Dios mío, entonces comencé yo a hacer, así, a temblar. Por favor, Dios mío, mándame la primera respuesta porque si no voy a estar listo y frito. Bueno, la cosa fue que digo, hasta que yo no saque la batería de aquí, yo no voy a estar tranquilo. Entonces fui cogiendo los papeles y los fui achurrando y me los metí a la boca. ¿Qué? A la boca. Me los metí a la boca y me quedo ahí. Comencé a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, por favor, la primera. Que donde tú me des la primera, yo sigo. Ey, una hora después, Nada más necesitabas soltarte. soltarme. Entonces, pero yo veía la cantidad de gente escribiendo Avanzando. páginas. O sea, eran páginas. Yo decía, ¿esta vaina qué es? Bueno, en una sola hoja, llegó el momento, ¡pum!, me vino la primera respuesta. Cuando me vino la primera respuesta, yo comencé a contestar todas las preguntas. Contesté las 50 preguntas. Y aunque te parezca mentira, fui el que mayor puntaje sacó. Saqué 98 puntos. No puede ser. Para que sepas. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo llego a la compañía de seguro donde Jerry Moreno, le digo yo, bueno, ya pasé por el examen. ¿Y cómo te fue, Manuel? Yo, bueno, yo creo que yo pasé. Lo único Yo que creo, porque no. Sí, porque... yo creo que yo pasé, porque ahora yo vi el montón de gente escribiendo páginas y páginas, Jerry. Yo no entiendo, 50 preguntas de desarrollo, yo las contesté todas en una sola página. Fracasaste, te quedaste. ¿Cómo así que tú contestaste 50 preguntas de desarrollo en una sola página? Digo yo contestaba al grano. Y como yo escribo en imprenta, era mucho más fácil para mí. Okay. Bueno, como a las 2 semanas me dice Jerry, hey, te felicito, 98 puntos. Bueno, comencé yo a trabajar y llega el momento que ahí donde me reencontré con Maricruz, en ese momento que tenía una farmacia, ella había enviudado, tenía 2 niñas, y en ese momento que necesitaba unos seguros, ya eso fue como algo instantáneo. La vi recordando para atrás porque habíamos sido novios cuando ella tenía 15 años, y ella muy maquiavélica dijo, este me las va a pagar. Él me dejó a los 15 años llorando y tirada. Te puse a sufrir. Me puso, no, ella quería ponerme a sufrir. Entonces dice, ahora me lo va a levantar y lo va a poner a sufrir y lo va a dejar para que él sepa lo que es bueno. La venganza. Pero bueno, ahí gracias a Dios pudimos echar para adelante por un tiempo. Mis 2 hijas maravillosas, y
producto de ese matrimonio, tengo a mi hijo, de la cual me siento sumamente orgulloso Un de tipazo. la calidad de ser humano que es él, De verdad que sí. lo profesional, lo que se capacita, o sea, que es un pelado que le mete la esencia de todo para buscar siempre una respuesta. No es no es un muchacho, bueno, estuvo contigo en la escuela y tú son muy amigos y tú sabes la calidad de persona que es Así Manuel. es, así es. Y gracias a Dios, yo creo que yo me gané la lotería ahí. Y Me gané la lotería con Manuel. un joven muy recursivo también, de soluciones, Así más que es, de problemas. así es. Entonces, ¿qué pasa? Que allí es donde yo te digo, mi ángel guardián se llama Temi Londoño. Él hizo por mí lo que nadie se hubiese preocupado por mí, porque a lo mejor si ese hombre no me hubiera insistido por 3 meses, De verdad que sí. si ese hombre no me hubiese puesto a pedir citas, a que tirara una charla cuando yo no sabía nada, yo es muy probable que hoy yo no hubiese estado aquí. Claro. No hubiera tenido el éxito que hubiese tenido. Y yo le doy gracias a Dios que Dios me ha bendecido, no solamente con el éxito a nivel de la profesión que tengo hace 42 años, que es los seguros. Creé mi propia compañía, mi propio broker, que es MMG Insurance, y que ahora se llama MMG Seguros, que mis hijos le cambiaron el nombre a un nombre ya latino y no con el nombre gringo, pues por decirlo Claro. así. Entonces, yo sí tengo que decirte que los ángeles existen en la tierra y de esa misma manera yo nunca he dejado de ayudar a todo el que yo pueda porque eso se replica. Y gracias a Dios, las personas que yo he ayudado en esta profesión, hoy puedo sentirme orgulloso de que son personas de mucho éxito, como Samuel Urrutia, como Diógenes Butet, como Katia Domínguez, o sea, personas que yo apoyé en un momento determinado y que ellos mismos al final, o sea, que desde el principio le metieron muchas ganas y son personas muy exitosas, no solamente desde el momento que comenzamos a uno darle coaching, a uno decirle, esta es la profesión que tú necesitas, en esta profesión tú vas a ganar dinero, te va a ir muy bien y bueno, y poderlos apoyar, entrenarlos y gracias a Dios me siento orgulloso de que son personas y realmente me quito el sombrero porque han llegado a tener grandes éxitos en esta industria de los seguros. Claro, que ahí veo que es una combinación, y lo mencionaste, es una combinación entre que, vamos a llamarlo ángeles, esos ángeles existen, que te dan ese empujón o que te aparecen en ese momento preciso de tu vida, pero si uno de este lado no hace el trabajo, no hay ángel tampoco que te salve, ¿no? O Ah, sea, no, lógico. tú como lo mencionas, personas que después tal vez tú pudiste también empujar o darle una oportunidad en sus inicios de sus carreras, eh, sin ese trabajo arduo, diligente y estar ahí, perfeccionando ese arte de vender o esa profesión, no se logra. Entonces, algunas preguntas más que me surgen y de verdad que qué historia más increíble. Yo conocía parte de, no toda, y me ha parecido muy, como muy revelador escucharlo de tu propia voz y con tanto detalle. Te quería preguntar, cuando tú fundas tu propia empresa, ¿verdad? ¿Cuáles tú dirías como vendedor de seguro o como hombre de negocio, que son algunas, si pudieras mencionar algunas claves como para alcanzar el éxito? O sea, ¿cuáles crees que son como componentes claves que un Sí. joven o alguien debería desarrollar o trabajar en para cuando quiere volverse un profesional? Bueno, primero que todo tienes que meterle amor a lo que tú haces. Conocer tu producto al dedillo. Yo siempre he dicho que cada uno tiene un talento. Ujú. No todos pueden tener el mismo talento. Claro, claro, Para mí vender seguro, siempre en mi chip, es fácil. Pero he visto en esta profesión tanta gente sufriéndolo, sí, pasar por este negocio y desafortunadamente a los 3 4 meses se van. Entonces, yo tuve una experiencia, para que tú veas, es el chip de la actitud buena, la actitud positiva, nunca rendirte. Yo tuve un accidente en 1984, un accidente donde casi pierdo la vida y un amigo mío perdió la vida en ese accidente. wow,
¿ok? En ese accidente, cuando yo lo tuve, fue en un coaster que había utilizado el Papa Juan Pablo y que el Comando Sur, en ese entonces, los norteamericanos que estaban acá, los soldados, vestidos de soldados, estaban usando el coaster en ese momento, y eso fue en Juan Díaz, subiendo por el psiquiátrico, donde está la estación Texaco, que actualmente está allí. Ok. El bus aparentemente iba a coger gasolina, yo venía y se tiró de una manera imprudente y yo quedé completamente, tú sabes, me choqué de frente. Ok. El golpe fue tan fuerte que mi amigo quedó con la palanca metida por aquí. Yo doblé el timón, yo quedé completamente, yo me reventé por todos lados, la cabeza, la rodilla mía se abrió por completo y fue una explosión en el momento del accidente. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese preciso momento, cuando eso ocurre, yo comienzo a tratar de despertar, yo le decía Chino, y ya vi que era infructuoso, el carro comenzó como a estallar, comenzó a hacer un ruido horrible, y lógicamente yo no sé ni cómo yo abrí la puerta y yo comencé a caminar, yo me tocaba la cara y yo hablaba suavecito, yo nada más decía, estoy desfigurado, trate a alguien de llevarme al hospital a ver si me pueden salvar. Eso fue lo que yo decía. Los norteamericanos decían que no me tocaran. Eso lo recuerdo clarito. De verdad. Y me acuerdo que había un Volkswagen blanco con 3 muchachas. Y cada una de esas muchachas, una me agarró de un lado y la otra me agarró del otro lado. Y yo le dije a ellas, llévame al San Fernando a ver si me pueden salvar. Yo me llamo Manuel Grimaldo, di el nombre de mi mamá, mi papá. O sea que estabas consciente. En ese momento. Estabas consciente en ese momento, pero obviamente sabías que había pasado y obviamente uno debe estar súper perdido y todo, pero podías hablar, o sea, Así estabas... es. Pero habla suavecito. Bueno, los norteamericanos le decían a las muchachas que me dejaran, que no me tocaran, y me acuerdo que le dijo una de ellas, se van a la mierda todos, yo me lo llevo. Entonces, Wow. me monto en el carro, en el Volkswagen, y cuando me monté en el Volkswagen, Juan David, como te lo digo hoy, eso lo viví. Yo sentí que mi cuerpo se desprendió, yo vi un túnel con una luz poderosa donde yo me sentía en paz, feliz, y yo veía cómo trataban de revivirme, empujándome, hablándome para que yo despertara y yo no despertaba. Llegamos al San Fernando, se formó la corredera y yo veía a mis amigos que ese día nos íbamos a encontrar en Torremolinos, mis amigos gritando pensando que ya me había muerto. Entonces yo logré ver todo eso y yo dije, yo estoy feliz donde estoy, no vuelvo más. Bueno, de repente yo no sé qué pasó, pero como que te dan una patadita, ¿no? Tú todavía tienes que ir a hacer algo a la tierra. Entonces despierto y ensangrentado por todos lados en un quirófano. Bueno, la cosa fue que el doctor Mario Kiel, que fue el que me atendió ahí, había un montón de asistentes de él para tratar de remendar todo el tanganazo. O sea, yo me abrí la quijada, tuve 2 piezas que se me incrustaron, me abrí acá en la cabeza, entonces el tema de la pierna que yo no sabía en ese momento lo que me había pasado. Entonces comenzaron a reconstruir, porque el labio también se me partió en la mitad. Ok. Óyeme, sin anestesia. Sí, claro, porque por el estado tal vez no te podían dormir, En ese ¿no? entonces decía el doctor Mario Kiel, yo le decía que me pusiera anestesia, me decía, si te pongo anestesia te me vas. Claro. Si te pongo anestesia tienes que aguantar, tienes que aguantar. Bueno, la cosa fue que me remendaron la cara y vienen, me cortan el pantalón y cuando yo hice así, vi entonces la brecha y veo 2 cosas así como partidas, ¿no? Eran los tendones. Wow. Entonces yo comienzo a gritar que no me cortaran la pierna, no me cortaran la pierna, y entonces le decía, ahí sí tienes que usar anestesia. Bueno, yo mentaba madre, Claro. pero al final de la historia es que me remendaron la pierna y cuando me suben a mi habitación, yo comenzaba, o sea, fueron 3 días deprimido,
porque yo quería morirme, yo no quería ver a nadie. Y mi papá súper preocupado y él con el tema del corazón que estaba desahuciado. Entonces mi papá me manda una radio y en esa radio a las 5 de la mañana las enfermeras me lo prendían. Entonces había un señor que se llamaba Mo Russell y él, Olmedo Mo Russell. Entonces él, ¿qué hacía? Que a las 5 de la mañana me decía, Manuelito, hasta el San Fernando, Manuelito, estás peñicando a las enfermeras. Entonces comenzaba a tratar con ese y no logró nada, ni en el primero ni en el segundo día. Al tercer día me dice, Manuelito, yo sé que tú estás deprimido, yo sé que tú pasaste por un momento muy difícil, yo sé ya que tú quieres morirte, pero Manuelito, yo te voy a contar una experiencia de mi familia. Un hermano mío en Boca del Toro tuvo un accidente así, y prácticamente estaba muerto, lo fueron a buscar en un helicóptero del gobierno, lo trajeron y fue para algo mejor. Y yo te estoy diciendo, Manolito, que Dios te dejó vivo porque tú tienes un propósito en esta vida. Y tú lo vas a ver, pero tienes que poner de tu parte. Entonces, él me dice, yo escribí un poema, que es una desiderata, que tiene que ver con que los animales, las flores, los seres humanos, todos tenemos derecho a existir. Cuando él comienza con el poema, con el vocerrón que tenía él, yo arranco a llorar, y es ahí entonces el tema de la actitud. Yo dije, yo voy a echar para adelante, yo voy a ser exitoso. Y comienza la gente a llegar. ¿Pero qué hice yo? Mandé a buscar mi maletín de seguros. No puede ser. Y cada persona que me visitaba, yo le decía, mira lo que estoy postrado en una cama. Lo mismo que me ha pasado a mí te puede pasar a ti. Tú necesitas proteger a tu familia. Y le comenzaba yo a explicar el tema del seguro de vida con ahorros en ese entonces que se llamaba Plan Ejecutivo con Participación. Y comenzaba a vender seguro como loco. O sea, era una cosa increíble. Nadie lo podía creer, ¿no? Entonces, como exactamente a las 3 semanas, tú sabes que yo descubro en el tema de la comida que hay un espejo chiquito. Y en el espejo chiquito, cuando yo lo veo, yo me doy cuenta que en ese espejo me veo la cara y yo era un monstruo. Mi cara, la mitad de la cara era de este tamaño. Y no solamente eso, sino que también no podía caminar. Entonces yo le decía a las enfermeras que yo era un monstruo, que yo estaba completamente desfigurado, y yo le decía que me pararan de la cama, Y me decían que no me podían parar de la cama. Bueno, o me paran o me paro. O sea, me volví rebelde y me acuerdo que me paran por primera vez y yo tenía que caminar de esta manera. O sea, mi pierna era un palo. Claro, no doblaba estaba por totalmente completo. inmovilizada. Perdón, porque lo que pasa es que como me habían pegado los tendones, que es lo que te hace tener la Claro, flexibilidad. ella no doblaba. No doblaba. Entonces tenía que ir a terapia. Ok. Bueno, la cosa fue que no doblaba mi rodilla y yo tenía que caminar de esta manera. Un paso adelante y de esta manera abierto, ¿no? Bueno, me bañaba y todo. Y me acuerdo como si fuera hoy también que le digo yo, llévenme a ver la cuenta. Un mes aquí, mi papá no tiene plata. Ajá. Entonces yo quiero saber por dónde va la cuenta. Y la cuenta iba por arriba de $10,000 en ese entonces. Imagínate hoy cuánto cuesta estar en un hospital. Un mes. En ese momento $10,000 era mucho dinero. Tenías un mes. Wow. Bueno, entonces le digo yo a la gente, sáquenme de aquí. Mis padres no tienen cómo pagar esto, yo lo tengo que pagar. Entonces la cosa fue que a insistencia mía yo salgo del hospital y me aparezco en la casa de mi papá. ¿Qué haces tú aquí? Le digo, papi, lo hice por esto. Bueno, la cosa fue que llego a la casa, una amiga de mi mamá me manda una imagen del Nazareno. Entonces comienzo a terapia y en la terapia nunca avancé. Entonces yo me le pego al Nazareno, a la imagen que me dieron, y yo le decía, Nazareno, por favor, ayúdame a caminar y que no tenga secuelas.
pero ¿cómo lo hago? Mándame una luz para saber qué debo yo hacer. Oye, yo al día siguiente me paro, agua caliente, agua caliente, agua caliente. Ey, agua caliente. Me voy para el baño y agarro ¿sabes que tú prendes la pluma y cuando tienes agua caliente eso sale como de pollo, Sí. que te va a pelar, ¿no? Entonces comienzo a caer el agua caliente en mi rodilla de tal manera que me estaba quemando, pero cuando hice así, la rodilla dobló, cosa que no había doblado en terapia. Wow. Digo a mi papá, yo no voy más a terapia. Tienes que ir a terapia. No voy más a terapia. Rebelde de nuevo. Tío, ¿tú eras terco? Ey, al tercer día, yo estaba caminando. No puede ser. Nadie lo entiende. El doctor no lo entiende. Me dice, eso para mí es un milagro, porque yo no entiendo cómo tú puedes estar caminando. Y no cojeas, porque él decía que iba a quedar cojo. No cojeas, estás perfecto. Eso fue la fe en Dios. Y el Nazareno me fue abriendo puertas. Me compré mi primer carro de paquete, que fue un Montero azul, 2 puertas, me costó $10,500, y de ahí para adelante recuerdo que antes de salir yo del hospital, para que tú veas también cómo funciona Papá Dios, me decían las enfermeras, oye Manuelito, tú parecieras que fueras político, tú vas a ser legislador. Yo le decía, por favor, usted tan es loca, hombre. ¿Cómo voy a ser yo legislador ni que voy a ser legislador? Eso es imposible. Tú sabes, tú en ese tiempo tú admirabas a un político que estuviese en la Asamblea Nacional y digo yo, no, hombre, esa vaina es imposible. Me dice, es que tanta gente te viene a ver. Bueno, comencé a trabajar en los seguros, comencé a crecer. Abro mi primera oficina en Colón, en una oficina chiquita, comencé en mi broker y lo que te quiero decir es que al final de la historia llega un momento en mi vida, en el año 1993, que Bernabé Pérez me invita a que participe en la política con el papá de Goró, con Rubén Blades. Ajá. Y para que tú veas, llegué a la asamblea en 1994 y volví a llegar a la asamblea en el 2004. Y no solamente eso, sino que seguí en la política, llegué a ser subgerente general de Zona Libre, viceministro de Comercio, ministro encargado por un buen tiempo de Comercio y por último quedo de gerente general de Zona Libre. O sea, todo lo que yo había pasado, mira hasta dónde yo he llegado. O sea, yo le doy gracias a Dios que por medio de ser una persona humilde, una persona de puertas abiertas, de ayudar sin ningún tipo de interés, al final las puertas se abren, Juan David. Por eso que todo esto que estamos hablando es por el hecho de que la gente entienda que uno no puede ser egoísta. Muchas veces uno tiene una solución en sus manos y porque, no, me la debía de pelado, ahora lo voy a joder. No, Claro. no pensemos así. Tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar de que realmente si entre uno y otro se ayudan y se apoyan, al final cada uno se apoya a lograr su propio éxito. Claro. Entonces, yo le doy gracias a Dios que hoy por hoy yo voy a la Asamblea Nacional y todos esos funcionarios públicos que están en la Asamblea que te reconocen, prácticamente falta que te pongan alfombra. En el Ministerio de Comercio he ido 2 veces y la gente se vuelve loca. Sale todo el mundo a saludar, hombres y mujeres. Claro, por esa capacidad de relacionarte con la gente, de ese buen trato y eso, como tú dices, es recíproco. Zona Libre pasa exactamente igual. Entonces, ¿esto qué es? Por ejemplo, se lo voy a recomendar, pero cada uno hace lo que le da la gana. Yo soy una persona que a pesar de tener una posición importante, tú eres seguridad del ministerio, por decir algo, o tú eres seguridad de Zona Libre, o tú eres seguridad, yo voy donde ti, antes de entrar a mi despacho, date un apretón de mano. Si yo en el camino me encuentro 20 mujeres humildes que son funcionarias de esa institución, a las 20 las abrazo y las beso. Todos los días. Mis secretarias, todos los días un besito.
Eso tú no lo ves. Entonces, al final, ¿eso qué te cuesta? Nada, no cuesta plata. Es verdad. Pero lo que sí te puedo decir que ganas mucho. Porque esos funcionarios de mandos medios, tú le levantas el teléfono y le pides un favor, de una vez te resuelven las cosas que no te resuelve el grande. O sea, es lo que yo te digo. Entonces, el ser humilde, el ser gente, el no cambiar tu forma de ser, a pesar de la posición, es lo que al final te da el éxito. Y la misma gente, hay algo que yo aprendí, tienes que hacer cosas diferentes para crear eco en la gente. Tú no te tienes que hacer propaganda, pero por medio de tu actitud y la forma de ser y lo que tú hiciste, tú quedas tan impresionado que tú quedas hablando y eso se corre de boca en boca, de boca en boca, y al final eso es lo que te va a generar de que mucha gente te va a reconocer como una gran persona, como una persona que realmente, a pesar de ser de extractos humildes, tú le das un apretón de mano y le das un abrazo sin importar. De que yo me tenga que ir a una casa humilde a sentarme a tomarme un sancocho, siempre lo he hecho. Claro. Y no tengo ningún problema en hacerlo. Y lo sigo haciendo. Me quedo con de lo que dices, con esa capacidad de en tu mente no poner etiquetas ni diferenciar. O sea, todo el mundo te trato igual, estoy contigo, te escucho, y creo que es muy importante porque todo el mundo de una forma u otra quiere sentirse visto, entendido, escuchado. Entonces esa capacidad, como tú dices, deja un impacto muy fuerte en la gente. Así es. Imagínate que yo tuve una experiencia antes de salir del ministerio, y eso tenía que ver con propiedad intelectual. Y venían la gente grande de afuera. Y a mí me tocaba presidir esa reunión de, creo que eran como 8 países. Óyeme, yo manejé eso de tal manera que hasta yo mismo me impresionaba de la manera que lo manejaba, porque tú sabes, yo no soy una persona técnica, pero yo estudiaba para poder hacer un buen papel y quedar bien. Y yo me acuerdo que un ex candidato a la presidencia de República Dominicana y otros de otros países me abordaron, o sea que eso te hace sentir muy bien, ¿no? Me dice, tú tienes una capacidad y un don de gente de manejar, tú eres un gran líder. Me dice, yo fui candidato a la presidencia y tú fácilmente puedes ser presidente de este país, de Panamá, yo te voy a ayudar. Le digo yo, no, pero eso no es mi meta. Y parece mentira, a lo largo de todos estos años, la cantidad de gente que me han considerado para ese tema y que yo realmente me quedo asombrado. Y es exactamente por el hecho de que tu trabajo como ser humano ha dejado huellas invaluables en ese momento en muchas personas que al final te ven de una manera diferente. Claro. Que hasta el punto, por ejemplo, recuerdo que hace un par de años atrás, o sea que ellos dentro del Partido Panameñista me pidieron de que por favor fuera el candidato a la presidencia por el Partido Panameñista, y estuvieron tratando de convencerme y le dije, no es mi meta, no es mi meta. No está alineado con lo que quiero, pero wow, tú sabes, wow. Sin duda el sentir que las otras personas o que muchas personas consideran eso de uno, sin duda habla de lo que, y como le dije al principio de este episodio, mi impresión de ti es que tienes una capacidad única de relacionarte con las personas. Entonces, con esto dicho y llegando al final del episodio, me gustaría quedarme con 2 cosas y cerrar con estos 2 conceptos que creo que son los que más me llevo de esta entrevista, que es, 1, tu capacidad de modificar tu actitud hacia la vida. O sea, por ejemplo, la historia de tu accidente y cómo cambiaste la actitud en ese tercer día de lo negativo a lo positivo, voy a salir adelante y voy a recambiar o reformular como veo este suceso que me pasó. Así es. Y lo otro es esa capacidad de ser gente, de no diferenciar, no poner etiquetas y relacionarte con todo el mundo y de siempre construir puentes en vez de construir paredes o puertas. Entonces, con eso dicho, tío,
Mil gracias por esta entrevista. Un espacio increíble, conversación. Ya estamos casi sobre la hora y 10 minutos. Gracias nuevamente a todas las personas que nos escucharon y nos vieron. Esto es Personal Upgrade Academy. Como ya lo saben, nos vemos el próximo jueves en un episodio más en este espacio. Bless.